Imagínate un mundo en el que no hay luz eléctrica, internet, teléfonos, ciudades iluminadas por la noche, solo oscuridad y caos. Literalmente todo depende en gran parte de una sola persona, alguien que murió solo, incomprendido y prácticamente olvidado. Ese hombre fue Nikola Tesla. Esta es la historia de cómo el mundo moderno se construyó sobre un genio al que casi nadie recuerda. Desde joven, Tesla no fue uno más de montón. Mientras otros niños jugaban, él imaginaba máquinas, pero no de forma abstracta. Las veía con una precisión casi imposible. Podía visualizar engranajes, movimientos, errores, todo en su mente, como si estuviera ejecutando simulaciones en un ordenador que aún no existía. No necesitaba construir para saber si algo funcionaba. Ya lo había probado mentalmente. Eso lo hacía brillante, pero también diferente. Y muchas veces, estar demasiado adelantado a tu tiempo no es una ventaja, es una condena. Cuando Tesla llegó a Estados Unidos, lo hizo con una idea clara: cambiar el mundo a través de la electricidad y hacerlo accesible a todos. En ese momento, la electricidad ya existía, pero era limitada, ineficiente y peligrosa en muchos sentidos. Aquí entra en escena otro nombre clave: Thomas Edison. Edison ya era una figura poderosa, un empresario, inventor y símbolo del progreso. Había construido un imperio basado en la electricidad, pero con un sistema específico: la corriente continua. El problema era que ese sistema no servía para alimentar ciudades enteras. No podía viajar largas distancias sin perder energía. Era, en cierto modo, un callejón sin salida tecnológico. Y Tesla lo sabía. Tesla proponía algo radicalmente diferente: la corriente alterna. Un sistema mucho más eficiente, capaz de transportar electricidad a grandes distancias, alimentar ciudades completas y, en esencia, construir el mundo eléctrico que hoy conocemos. Pero aquí es donde la historia deja de ser solo tecnología y se convierte en conflicto, porque aceptar la idea de Tesla significaba destruir el negocio de Edison. Lo que vino después se conoce como la Guerra de las Corrientes, pero no fue una guerra limpia. Edison no solo defendió su sistema, lo atacó todo lo que representaba Tesla. Se dice que organizó demostraciones públicas donde electrocutaba animales usando corriente alterna, intentando convencer a la gente de que era peligrosa. Su objetivo era claro: generar miedo. No era una discusión científica, era una batalla por el control del futuro. Tesla, por su parte, no jugaba ese juego. No era un hombre de marketing, ni de negocios, ni de manipulación. Era un visionario, y como muchos visionarios, perdió, o al menos, eso parecía. A pesar de la campaña en su contra, la corriente alterna terminó imponiéndose. Era simplemente superior, más eficiente, más escalable, más lógica. Gracias a ese sistema, hoy puedes encender una luz en tu casa, cargar tu teléfono o alimentar una ciudad entera. Cada enchufe, cada cable, cada red eléctrica tiene la huella de Tesla. Pero el problema es que el mundo rara vez recompensa al que tiene la razón, premia al que sabe venderla. Tesla nunca fue ese tipo de persona. Trabajó brevemente para Edison, y según la historia más conocida, Edison le prometió una gran suma de dinero si mejoraba sus sistemas eléctricos. Tesla lo hizo, pero cuando reclamó el pago, Edison se negó, diciendo que había sido una broma. Ese momento marcó un antes y un después. No solo fue una traición, fue el inicio de una lucha constante contra un sistema que no estaba diseñado para gente como él. Tesla no dejó de crear. De hecho, sus ideas se volvieron aún más ambiciosas. Hablaba de transmisión de energía sin cables, de comunicación global, de tecnologías que hoy asociamos con Wi-Fi, energía inalámbrica o incluso conceptos cercanos al Internet. Pero en su época, nadie entendía eso. Imagínate explicar el Wi-Fi en un mundo donde la electricidad aún era algo nuevo. Eso era Tesla. Construyó la famosa Torre Wardenclyffe, un proyecto que buscaba transmitir energía y comunicación de forma inalámbrica a todo el planeta. Era, en esencia, una visión adelantada décadas, incluso siglos. Pero el proyecto fracasó. No porque fuera imposible, sino porque no era rentable. Los inversores dejaron de financiarlo. El sistema no podía monetizarse fácilmente.
Y en un mundo donde el dinero dicta el progreso, eso fue suficiente para enterrarlo. Y aquí está una de las partes más duras de su historia. Tesla no perdió porque estuviera equivocado. Perdió porque el mundo no estaba listo o no estaba interesado. Con el tiempo, su situación empeoró. Sin financiación, sin reconocimiento real, sin apoyo, Tesla fue cayendo en el olvido. Mientras otros construían imperios sobre ideas similares, él se quedaba atrás, solo, cada vez más aislado. Sus últimos años los pasó en una habitación de hotel, alimentando palomas y viviendo prácticamente sin recursos. El hombre que ayudó a electrificar el mundo no tenía dinero para vivir. Murió en 1943, solo, sin grandes homenajes, sin el reconocimiento que merecía, sin saber que, décadas después, su nombre volvería a surgir. Pero la historia no termina ahí, porque el impacto de Tesla no desapareció, solo se volvió invisible. Hoy vivimos rodeados de su legado. Cada vez que usas electricidad, estás usando su sistema. Cada vez que dependes de una red eléctrica, estás viviendo en su visión. Cada vez que la tecnología conecta el mundo, estás viendo una idea que él imaginó antes que nadie. Y sin embargo, pocos lo saben. La historia ha sido selectiva, ha simplificado, recortado, incluso distorsionado quién hizo qué. Y en ese proceso, Tesla quedó en segundo plano. No porque no fuera importante, sino porque no jugó el juego del reconocimiento. ¿Le robaron ideas? Es una pregunta que sigue generando debate. No hay una respuesta simple, pero lo que sí es claro es que muchas de sus contribuciones no fueron valoradas en su momento, y que otros supieron capitalizar mejor el sistema. Tesla era un genio, pero no era un estratega, y quizás ahí está la lección más importante de su historia. El mundo no siempre funciona en base al mérito puro, funciona en base a visibilidad, influencia y capacidad de ejecución. Tesla tenía la visión, pero no el sistema para defenderla. Hoy, su nombre ha resurgido. Se le reconoce más, se le estudia. Incluso empresas modernas han tomado su nombre como símbolo de innovación. Pero ese reconocimiento llegó tarde, demasiado tarde para él. Y aún así, su impacto es imposible de ignorar, porque al final, lo que construyó no fue una empresa, no fue un producto, no fue una marca, fue el mundo en el que vivimos. La próxima vez que enciendas una luz, piensa en esto. No es solo electricidad. Es una idea que alguien imaginó cuando nadie más podía hacerlo. Una idea que sobrevivió al rechazo, al olvido y al tiempo. Esa idea fue de Nikola Tesla. Y aunque el mundo lo haya olvidado durante mucho tiempo, su legado es historia.